Material muy interesante en ámbito financiero que da cuenta de esto, una estimación en base a consultoras privadas que aquí vemos, que lo que muestra es, bueno, cuánto fue la inflación en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en noviembre y en diciembre, que esto es lo que tomó el gobierno para decir que la inflación del 2017 iba a estar en torno al 17%, que es la meta que se puso el Banco Central. 18% daba anualizada la inflación. Ahora, cuando uno va a las consultoras privadas, podemos decir desde el Ipsis a Ecolatina, al estudio Bain, el que usted quiera, y les estoy hablando de consultoras que tienen su prestigio bien ganado a lo largo de los últimos años de la historia argentina, es decir, insospechado de tener vínculos refractarios con el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver la anualizada, cuánto da con enero y febrero, las estimaciones entre 1,8 y 2 de inflación para enero y de 2 puntos para febrero. Bueno, esta inflación anualizada, cuando se despliega el cuadro, lo que le da Víctor Hugo es una inflación del 25%, más o menos lo que veníamos adelantando en este mismo espacio que podía ocurrir este año, Víctor Hugo. Sí, Iván, pero también te pido que te quedes un instante más. Sí. Vale la pena hablar de lo que es la inflación respecto a las personas que menos tienen. Porque la inflación, a quien gana 50.000 pesos la perjudica, la hostiga. Si pagaba 100 y pasa a pagar 200, efectivamente está pagando el doble. Ahora, si uno gana 8.000 pesos por mes y las cifras se mueven de esa manera, está en dificultades, tiene problemas muy, pero muy serios. Fíjense ustedes cómo es la desigualdad. ¿Por qué es que el 10% más rico cada vez tiene más y el 10% más pobre cada día tiene menos? Por cosas como estas. Porque los tarifazos que se ponen en marcha y que comenta muy bien Minuto 1, estos tarifazos determinan que el 22% del presupuesto familiar en los hogares más pobres está afectado, la quinta parte de lo que ganan. Es decir, donde hay 8.000 pesos, el 20% son 1.600, el 22% 1.800 pesos de 8.000. En cambio, entre los más ricos representa el 0,43%, no mueve el amperímetro. Esto lo que hace es aumentar la desigualdad. ¿Cómo se puede gobernar así? ¿Cómo se puede pensar en que la injusticia está bien? ¿Cómo puede pensar un gobierno que le luce esta forma de destrato que le aplica a los más vulnerables, que son la inmensa mayoría, y las ventajas que le da a los más ricos, que son la minoría? Insisto, el 22%, quizás si subimos la información lo encuentran, porque está muy bien presentado el Minuto 1. El nuevo tarifazo insume hasta el 22% del presupuesto familiar en los hogares más pobres, la quinta parte, un poco más de la quinta parte. En los más ricos, Iván, representa el 0,43%, entre el 0,43 y el 1,5%. Recordemos, Víctor Hugo, que el año pasado, a propósito de esto que está diciendo usted, la inflación generalizada, digamos, la suba generalizada de precios fue de 40 puntos, de 40%. Pero la inflación para el decil más bajo de ingresos de la población, para el decil, el 10% que menos gana, fue de alrededor del 52%. Es decir, está sufriendo, como bien comentaba usted, Víctor Hugo, más, o sufrió en 2016, más la suba de precio la gente que menos gana que la gente que más gana. Esto le quería mostrar, Víctor Hugo, si me permite, solo un minutito más. Que es lo que comentábamos recién, con enero y febrero anualizados y con la expectativa de lo que van a impactar las subas de los combustibles y del tarifazo que usted mencionaba anteriormente, la inflación del 2017, según las estimaciones de consultoras privadas, va a ser de un 25%. Habrá que ver, Víctor Hugo, porque hay un buen informe de... no me acuerdo si es Ecolatina o Analítica la consultora, me voy a corregir en minutos nada más, que muestra cuáles son los gremios, los trabajadores que más dinero perdieron durante este año con la inflación y la suba salarial. Habrá que ver si esos mismos gremios o los gremios en general aceptan, Víctor Hugo, ser ellos los que hagan nuevamente el esfuerzo ante una inflación de 25 puntos o si lo va a hacer ahora el decil más alto de ingresos o el sector empresarial. Es muy interesante, Iván, Luciana, lo que hace el CEPA, que es establecer cómo la inflación gravita en nuestras vidas. Porque una cosa es la inflación tomada como un número, 2%, 3%, cómo golpea. Yo con toda franqueza
debo decirles, a mí no me cambia la ecuación para nada, muchos de nosotros, el 2%, el 3%, el 4%, no hay manera, no gravita, ni lo pienso, ni tomo nota. Pero en cambio, en la vida de la inmensa mayoría de las personas en la República Argentina, la gravitación es mucho más severa, mucho más seria. Entonces, que nos digan 2% de inflación, no nos dicen nada a veces con 2% de inflación. Está muy bien lo que hace el CEPA, cuando discrimina la información y determina de qué manera influye en la vida de cada cual. Por eso la inflación siempre pega más en los lugares más bajos, de menores recursos, porque es un porcentaje que en ese porcentaje, en el salario real o en el ingreso real de una familia, repercute mucho más en el que tiene menores ingresos que aquellas personas que no los afecta en su economía doméstica para nada esos cambios en los bienes, sobre todo en los bienes más necesarios. Un pequeño recuerdo, Víctor Hugo, es que el gobierno está queriendo instalar una pauta salarial del 17%. Ahí la CGT va a tener que estar muy atenta porque ya les hizo hacer un esfuerzo a sus afiliados, estoy hablando de los asalariados formales, durante el 2016. Es esperable que no sea ese mismo sector el que haga el esfuerzo en 2017. Las cosas se pueden hacer mejor en todos los órdenes, ¿te acordás?